Este es el cuarto video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora la construcción analítica de los diagramas de interacción. Dicho en palabras, la construcción analítica de los diagramas de interacción es bastante sencilla. Comenzaremos por la adopción de sucesivos planos de deformación. Cada plano lleva asociada una profundidad del eje neutro, unas deformaciones en las armaduras y un coeficiente de reducción de resistencia. Para cada plano, se determina el valor y la ubicación de las resultantes en el hormigón y en los aceros, obteniéndose un punto del diagrama de interacción. Razonemos a partir de una sección rectangular de dimensiones B y H, con materiales conocidos, armaduras conocidas, A sub S y A'S, que no son necesariamente iguales, ubicadas, en este caso y por comodidad, a una profundidad D' desde el borde superior y a una distancia D' desde el borde inferior. Tomemos un plano de deformaciones genérico, que en este caso pivota alrededor del punto A, es decir, de la deformación de rotura del hormigón, que hemos adoptado como 3 por 1000, y que tiene en este caso una profundidad de eje neutro de deformaciones igual a C. Por semejanza de triángulos, pueden calcularse ε'S y εS, que son las deformaciones de la armadura comprimida y de la armadura traccionada. Conocido β1, se puede calcular A, que es la profundidad del eje neutro de tensiones, y podemos adoptar el bloque equivalente de tensiones que ubica la tensión uniforme rectangular en el valor 0,85 de F'C. A ese valor, por comodidad, lo hemos llamado F*C. Con todo esto estamos en condiciones de plantear la existencia de una fuerza de compresión F'C, cuya posición y magnitud somos capaces de calcular, y dos fuerzas en las armaduras Fs y F'S, cuya posición es conocida y cuya magnitud somos capaces de calcular. Vayamos sobre la resultante de compresiones en el hormigón, a la cual hemos llamado F'C. Esa fuerza es igual a la tensión del bloque equivalente de compresiones, que es 0,85 de F'C, por su área, que es B por β1 por C, es decir, 0,85 de F'C por B y por A. La fuerza sabemos que está ubicada en la mitad del bloque de compresiones, como veremos enseguida. Las fuerzas resultantes en los aceros se calculan directamente como el producto de su área por la tensión. El cálculo de la deformación es previo al cálculo de la tensión, y las deformaciones las calculamos, como hemos dicho, por semejanza de triángulos, y las tensiones sencillamente aplicando la hipótesis de comportamiento bilineal, es decir, la tensión en una armadura será el menor valor entre el producto de su deformación específica por el módulo de elasticidad y el límite de fluencia de la misma. El paso siguiente consiste en la determinación de las distancias de cada una de las fuerzas al centro de gravedad de la sección de hormigón. Como ya se ha dicho, todos los cálculos están referidos a dicho centro de gravedad. La distancia entre la resultante de compresiones en el hormigón F'C y el centro de gravedad de la sección se expresa como la mitad de la altura de la sección menos la mitad de la altura del bloque de compresiones. Ese es el valor al que hemos denominado Z sub C. La posición de las fuerzas en las armaduras está determinada por los recubrimientos. Aquí las hemos llamado Z'S y ZS. El paso siguiente es el cálculo de los momentos respecto al centro de gravedad de la sección de hormigón. El del hormigón es igual a la resultante en el hormigón por su brazo de palanca, y los momentos proporcionados por las armaduras son iguales al producto de las respectivas fuerzas por los respectivos brazos de palanca.
En definitiva, se tendrá una resultante de fuerzas, que será la resistencia nominal, calculada como la suma de la resultante en el hormigón, más la resultante en los aceros comprimidos y traccionados con su respectivo signo. Lo mismo ocurre con el momento nominal, que surge como suma de los momentos aportados por el hormigón y por los aceros con sus respectivos signos. Aplicando el procedimiento genérico anterior a diferentes planos de deformación, se obtienen los pares de puntos P sub n, mn, que terminan configurando el diagrama de interacción en azul, y afectando cada uno de esos puntos por el respectivo coeficiente de reducción de resistencia, se llega al gráfico rojo. El diagrama rojo que se vio en la diapositiva anterior no es el que finalmente utilizaremos para nuestros cálculos, sean estos de determinación de armaduras o de verificación de resistencias. Estos diagramas reciben una limitación superior, que es la que se vio al estudiar columnas, tanto simples como sunchadas. Se recordará que en esa oportunidad se limitó la fuerza nominal utilizable de las secciones, multiplicando la fuerza nominal teórica calculada por 0,80 y 0,85 según se tratara de columnas simples o columnas sunchadas. Estos coeficientes intentaban representar unas excentricidades mínimas equivalentes aproximadamente a 0,10 de la altura para columnas simples y 0,05 de la altura para columnas sunchadas. Estas limitaciones, como se acaba de decir, también aplican a los diagramas de interacción y se manifiestan a través de una recta horizontal que limita superiormente a estos diagramas. Si se comparan las previsiones teóricas con resultados experimentales, se obtienen diagramas como los que representa la figura. Puede verse que algunos puntos experimentales resultan internos a la curva continua, que es la previsión de resistencia o la resistencia nominal. Sin embargo, cabe acotar que estos resultados están referidos a resistencias medias del hormigón, mientras que los resultados que obtenemos cuando trabajamos aplicando un reglamento están referidos a resistencias F'C, es decir, resistencias menores a las medias, que son el producto de un procesamiento estadístico. Esto hace que la diferencia entre la previsión y la determinación teórica deje a la previsión teórica un poco más a la izquierda, es decir, con menos puntos en su interior, es decir, con menos puntos que hagan que la previsión teórica quede del lado inseguro. Por supuesto, falta todavía la aplicación del coeficiente de reducción de resistencia. Veamos ahora el tema combinación de acciones y la determinación de la combinación más desfavorable. Estamos viendo las combinaciones de acciones que el reglamento CIRSOC 201.05 establece como mínimas a estudiar. Debe quedar claro esto. Estas son las mínimas que debemos estudiar y un proyecto particular puede incluir muchísimas más que estas. Si se trabaja en ambientes de baja sismicidad o con ausencia de efectos laterales, por ejemplo debidos a la presión de un suelo o de otros materiales, el número de ecuaciones a considerar se reduce a 4. En flexión simple no había muchas consideraciones para hacer. La armadura máxima se obtenía calculándola para el momento máximo. En el caso de flexión compuesta, la cosa no es tan sencilla. Veamos el caso del tanque de la figura de la izquierda. El tanque puede estar vacío o lleno y puede actuar o no el viento. Eso da lugar a combinaciones de acciones que se encuentran limitadas en los vértices 1, 2, 3 y 4. Es decir, para tanque vacío y sin viento, tanque lleno sin viento, tanque vacío con viento y tanque lleno con viento. Y por supuesto, pueden presentarse combinaciones intermedias a ellas, que es toda la zona que está sombreada en la figura de la derecha. Como puede apreciarse, la situación más desfavorable es la que corresponde al punto 4, que es el más alejado del diagrama de interacción.
Esto indica que con la armadura que hemos desarrollado de este diagrama de interacción, no estamos en condiciones de satisfacer la condición resistente. En este caso en particular, se da que ese punto corresponde al axial máximo y al momento máximo. Sin embargo, otra estructura podría presentar este caso, es decir, que el punto determinante se correspondiera con el momento máximo, pero con el axial mínimo. Veamos ahora algunas estrategias para el dimensionamiento y verificación de secciones. En la práctica podemos elegir alguno de estos abordajes. El primero es por iteración, es decir, podemos hacer un diagrama de interacción recorriendo todos los puntos que hemos visto, o mejor dicho, algunos puntos significativos. No tiene sentido hacer un diagrama estrictamente continuo. Esto es sencillo, pero bastante laborioso, y se puede hacer sin grandes problemas utilizando una planilla de cálculo o un programa. Podemos utilizar este método tanto para el dimensionamiento como para la verificación. En el caso del dimensionamiento, iremos aumentando la armadura hasta que el diagrama de interacción pase por el punto más externo de las combinaciones de acciones que hemos elegido. En el caso de la verificación, haremos nuestro diagrama de interacción y verificaremos que los puntos que representan a las acciones sean internos a dicho diagrama. También se pueden utilizar ábacos o tablas, es decir, en este caso estamos utilizando un material preelaborado. Estos ábacos presentan limitaciones, dado que están hechos para formas fijas de secciones transversales, como pueden ser rectangulares, circulares, etc., para valores fijos de las resistencias de los hormigones, para valores fijos de los aceros, de los recubrimientos y de las configuraciones de armaduras. Es decir, tiene una gran cantidad de restricciones, pero son muy útiles. Lo otro que podemos emplear son expresiones aproximadas de cálculo. Estas expresiones permiten calcular en forma directa las armaduras, pero están limitadas a tipos fijos de secciones y armaduras. Se puede recurrir al uso de programas de cálculo. Existen programas comerciales y programas gratuitos. En la Argentina está disponible en la página de Inti CIRSOC el programa CIRSOC Flex. También los programas de dimensionamiento pueden encontrarse como subrutinas de programas de cálculos de estructuras. Recapitulando, se plantearon los pasos para la construcción analítica de los diagramas de interacción, tanto en términos nominales como incluyendo el coeficiente de reducción de resistencia. Los pasos propuestos consistieron en plantear diferentes planos de deformación y para cada uno de ellos calcular la magnitud y posición de las resultantes internas. Cada plano de deformaciones termina definiendo una posición del eje neutro de tensiones y de deformaciones, y una serie de deformaciones en los aceros que permiten respectivamente calcular la magnitud y posición de la fuerza en el hormigón y la tensión en las armaduras. Se planteó la limitación que el reglamento fija para la máxima fuerza de compresión que puede resistir una sección dada, basada en establecer una excentricidad mínima para la carga de compresión actuante. Se mostraron resultados de ensayos para comparar con una curva teórica. Se recordaron las combinaciones de acciones que indica el CIRSOC 201.05 y se mostró que no siempre los estados más desfavorables se dan en coincidencia con los máximos de ambas solicitaciones. Se listaron estrategias para la resolución de problemas prácticos.